bienvenidos a su programa Sígueme. En el capítulo de hoy vamos a estar tratando acerca de un relato en el libro de Mateo, específicamente en el capítulo 14, versículo 22, el cual vamos a leer en este momento. Dice así: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces les respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús le dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro la barca, anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano y asió de él, y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Vamos a estar explorando todas, o al menos algunas de las enseñanzas que esta parábola, que este relato que le sucedió a Jesús y a sus discípulos nos quiere enseñar. Continúe con nosotros. Esto es Sígueme. Para empezar con esta enseñanza, quiero que vayamos directamente al versículo 24, en el que el relato nos cuenta que Jesús envía a sus discípulos adentro del mar de Galilea, mientras él se queda en tierra encargándose de la multitud que había terminado de comer los panes y los peces, y orando con el Padre. Una vez de que los discípulos están mar adentro y Jesús ya se ha encargado de la multitud, Jesús sube y ora con su Padre hasta el anochecer. Ya siendo de noche, él ve que el mar se pone picado y que sus discípulos probablemente la estén pasando muy mal. Y así era, tenían el viento en contra y luchaban con todas sus fuerzas para mantener la lancha a flote. Cuando Jesús ve esto, él decide ir al mar, meterse e ir a socorrer a los suyos. Yo sé que tal vez muchas veces tú has tenido el mar en contra y has sentido tu vida rodeada de muchas tribulaciones. Has sentido que tienes todas las de hundirte y que tu barco está a punto de ir al fondo del agua, que tu vida ya no puede más y que ya estás a punto de morir ahogado. Y tú no ves por ningún lado a un Jesús que se acerque a ayudarte. Tú no ves por ningún lado a alguien que vaya a extender tu mano, a alguien que se meta al mar y vaya por ti. Pero quizás no es precisamente porque no haya un Jesús que no se encargue de ti, o que no sepa tus problemas, o que no sepa que estás en problemas. Probablemente tus decisiones, las cosas que tú has tomado, te han llevado a un mar muy alejado de aquel mar de Galilea donde Jesús observaba a los suyos. Quizás estés navegando tan mar adentro que no escuche la voz de Jesús diciéndote: «Aquí estoy, vengo a ayudarte». Quizás tus pecados, tus rebeliones, tu vida misma ha ido en contra de la corriente siempre y ya no estás tan cerca de la ribera como para oír a Jesús venir, como para estar ahí. Estás tan lejos que no escuchas la voz. Cuando uno está lejos de alguien, cuesta mucho escuchar su voz, cuesta mucho oírle. Quizás tú estés tan lejos de Jesús que no escuches su voz diciendo: «Aquí estoy, yo soy, ten ánimo, no temas». Y no sea precisamente que no esté. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Será que verdaderamente no hay un Jesús? ¿O será que yo estoy demasiado lejos como para escuchar su voz? Ahora, siguiendo un poco más con el relato, podemos encontrar otra gran lección de vida. Cuando Jesús se aproxima a ellos dentro del mar, a ir a su ayuda, a su socorro, los discípulos se espantan porque lo ven caminando a él sobre el mar y dicen: «Es un fantasma». Mas Jesús les dice: «Calma, soy yo, soy Jesús». Pedro, tal vez en una falta de confianza, le pide una prueba y le dice: «Si verdaderamente eres Jesús, envíame a mí a que camine sobre el agua igual que tú». Y Jesús le dice: «Ven, hazlo».
Pedro sale de la barca y da unos pasos sobre el agua exitosamente. Vaya, es un milagro. Sin embargo, pasos adelante, cuando Pedro vuelve a ver y ve los vientos y ve las aguas de un mar picado, de un mar enfurecido, tiene miedo y se empieza a hundir. Quizás vemos a un Pedro que dio unos pasos exitosamente y que salió de la barca en obediencia porque Jesús le dijo ven. Pero viendo verdaderamente el corazón de Pedro, lo que él quería era probar si aquella persona que lo llamaba era verdaderamente Jesús. ¿Cuántas veces nosotros muchas veces hemos empezado proyectos y planes a ver si es Jesús, para probar a Jesús? ¿Cuántas veces hemos abierto la Biblia para probar si verdaderamente Jesús existe? ¿Y cuántas veces realmente lo hemos hecho de corazón? Porque sabemos de que aquel que nos llama es Jesús, entonces nos tiramos al agua sin miedo y no importa la tormenta y no importa el mar como esté, y nosotros podemos caminar en pos de Jesús porque sabemos quién es Jesús. ¿Cuántas veces lo hemos hecho así o cuántas veces lo hemos hecho como Pedro, intentando sacar de una duda nuestro corazón? Quizás si Pedro de corazón hubiera creído que es Jesús, podría haber caminado sobre el agua sin hundirse. Mas él, con un corazón en duda, va como probando a ver si verdaderamente era Jesús. Lastimosamente nosotros actuamos así muchas veces. Y Jesús, al vernos hundidos, llega y nos tira la mano y nos dice, hombres de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué dudas tú de Jesús? ¿Qué acaso Él no es el creador de todo esto? ¿Por qué hemos de dudar de un Jesús tan bueno? ¿Por qué hemos de dudar de alguien que ha dado la vida por nosotros? ¿No crees que lo que ha hecho Jesús por ti y por mí es suficiente para tirarnos al mar picado, caminar sobre él e ir a darle un abrazo y decirle, eres tú Jesús, eres mi Salvador, estoy convencido de eso, no necesito más pruebas? Quizás nuestra vida sí sea diferente. Incluso la vida de Pedro fue diferente, versículos adelante, relatos adelante, donde Juan nos dice que ellos, de Jesús, después de resucitado, ellos una vez pescando, Jesús se les aparece y Juan ve desde la orilla y dice, Pedro, mira, es Jesús. Y Pedro, con un corazón totalmente diferente al de aquella vez, decide tirarse al agua e ir a nadar por su Salvador, ir a nadar porque ya no necesitaba más pruebas de que si era Jesús, no necesitaba saber si era Jesús el que lo llamaba, ya no importaba, él sabía que su Salvador estaba en la ribera y fue corriendo tras de él. ¿No crees que deberíamos hacerlo nosotros? Para ir terminando con estas enseñanzas que nos deja este relato, quisiera ir a la última en el versículo 32, donde después de todo lo ocurrido con Pedro, con el mar, Jesús orando arriba, la tempestad, para terminar con todo esto, el relato cierra con que Jesús, levantando a Pedro del agua, sube a la barca donde estaba el resto de sus discípulos y el mar se calma. Probablemente Jesús se devolvió a la barca con Pedro tomado de su mano, Pedro empapado de agua salada, estilando agua, quizás con miedo, quizás asombrado. Jesús sube a la barca y todo se calma. Quizás tú estés igual que Pedro, lleno de agua salada, estilando de preocupaciones, de dolor, de angustias, de tristezas. Y Jesús lo único que quiere es tomar la mano, subirte a la barca de Él y que el mar se calme. Jesús y la Biblia no están para darte pruebas de que Él existe. La Biblia está para salvarte. La Biblia está para calmar el mar de tu vida. Para decir, como le dijo Jesús a sus discípulos, tengan paz, tengan ánimo, no teman, yo soy. Ojalá que después de este mensaje tú puedas decir de ese yo soy, aquel que le dijo Jesús, no teman, yo soy. Que ustedes puedan decirle, ese es mi Salvador, ese es mi Rey, ese es mi Redentor, ese es quien calmó mi mar, quien lleva el timón de mi barca, quien me dirige a mares nuevos, quien me abre la esperanza.
Después de todo, Jesús, con su misericordia habitual, llega, calma al mar y le pregunta a Pedro, Pedro, ¿por qué dudaste? Jesús te hace esa misma pregunta a ti, ¿por qué has dudado de mí? Y no lo tomes como una pregunta como tal, tómalo más bien como una invitación a no dudar más de Él, a entregarle tu vida a Él y a saber que es vivir paz en medio de la tormenta, paz en medio de la guerra, calma en medio de la tempestad. Si estás convencido de que quieres cambiar de vida, puedes hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy he entendido que mi vida no te ha honrado. He estado viviendo en un mar turbulento, lleno de angustia y de dolor, y ya no quiero vivir más así. Hoy renuncio a todo pecado, renuncio a toda decisión que yo haya tomado en contra tuya. Hoy me niego el primer lugar de mi vida y te lo doy a ti. Señor, me arrepiento de haber vivido en contra tuya. Lávame y seré limpio. Perdóname, no quiero seguir viviendo así. Quiero conocerte a través de tu palabra y ser uno contigo. Señor, sube a mi barca, calma mi mar, no quiero dudar de ti. Lávame y perdóname y ayúdame a perdonar a todas las personas que me han hecho daño y a encontrar a siervos que me ayuden, que me orienten a seguir buscándote y a encontrarte a ti. Te buscaré en tu palabra porque sé que ahí está mi bien. Te doy gracias por este mensaje y quiero darte mi vida a partir de hoy y que tú seas el capitán de mi barca, que tú seas mi mar, que tú seas mi viento, que tú seas mi todo. Señor, amén. Si has hecho esta oración, quiero decirte que Jesús ahora está en tu barca y tiene muchas experiencias para ti. No dudes más de Él. Anda, disfruta de un viaje de paz, de calma, de gozo en medio de cualquier tempestad. Esto fue Sígueme.